Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí de nuevo, tomando la clase y compartiendo con ustedes. El domingo, hermanos, tuvimos un servicio precioso, un servicio glorioso. Pudimos ver la mano de Dios. Gracias por todos los que cooperaron, todos los servidores, todos los que ayudaron en el estacionamiento, ayudando para que la gente tuviera esa distancia social, la alabanza. Lo más glorioso, hermano, ¿sabe qué fue? Que los vecinos sacaron sus sillas para escuchar la palabra de Dios. Hablamos con ellos anteriormente, no los tomamos por sorpresa y pues fue una bendición que ellos nos escucharan. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que fue un tiempo también donde la palabra se pudo predicar. Y pues, hermanos, esto es algo hermoso, ¿verdad? Lo que Dios está, cómo pudimos hacer el servicio. Y esperamos que el próximo domingo podamos volverlo a hacer. Solamente que estamos con el problema del clima, parece que va a llover, estamos viendo eso. Nosotros les anunciaremos con tiempo qué vamos a hacer.
Si no, pues estaremos transmitiendo a través del Facebook, ¿verdad? Pero fue algo, hermanos, gracias por su colaboración, gracias por ayudar, por estar ahí y participar. Estuvo precioso convivir juntos y compartir la palabra, y sobre todo pues nuestros vecinos escucharon la palabra de Dios. Entre otras cosas buenas, damos gracias a Dios porque el hermano Vicente y la hermana Margarita pues ya están en casa recuperándose, ¿verdad? Hay que seguir orando por ellos para que tengan, hermanos, una pronta recuperación. Estamos también, hermanos, en el proceso de hacer aquí en la iglesia oración. Se permite tener grupos de 10 personas reunidos en un edificio. Aquí estamos, hermanos, preparamos todo para precisamente buscar la presencia de Dios. Yo creo que Dios nos está moviendo a eso, hermanos, a buscar su rostro, a buscar su presencia. La semana pasada hablaba acerca del libro de Jeremías 33:3, donde Él nos invitaba a colaborar con Él. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vimos una serie de promesas, hermanos, donde Dios traería restauración, sanidad, bendición sobre su pueblo, bendición sobre, hermanos, nuestras generaciones, donde habría gozo, donde habría todas estas bendiciones. Sería algo hermoso, hermano, lo que Dios está haciendo y prometiendo, y cómo hay una promesa sobre aquellos que buscan a Dios, que sus generaciones no faltaría quien se sentara en el trono de David para poder recibir, hermanos, seguir en el ministerio, que esto impactaría a nuestras generaciones. Decíamos que esta generación puede ser impactada por lo negativo, puede ser impactado, hermanos, de alguna forma, lo que está viendo el temor, ¿verdad? El aislamiento, nuestros niños están viendo eso, nuestras generaciones están viendo eso, o puede ser impactada por una vida de fe, una vida de que tomamos el reto, hermanos, de buscar la presencia de Dios, y que Dios se movió aún en nuestros tiempos. Y Dios está moviéndonos, hermanos, precisamente para esto, para buscar la presencia del Señor. Lo necesitamos más que nunca. Necesitamos más que nunca. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la reunión del martes iban a estar las damas aquí orando en grupos. Yo les animo. A veces yo sé que hay temores, yo sé que hay inseguridad. Ya van a abrir, hermanos, los restaurantes, ya van a abrir, están abiertas las tiendas. Vamos a las tiendas, vamos a comprar, vamos a hacer esto. Y lo eterno, hermanos, donde Dios responde, donde necesitamos más intercesión, respetando, claro, el distanciamiento social, la higiene y todo lo que se requiere. Pero es importante, hermanos, que nosotros oremos, que Dios se mueva, que Dios obre de una manera especial. Y yo quisiera hoy compartir acerca precisamente de este ministerio de oración, porque queremos que los jóvenes se reúnan también a orar y a buscar la presencia de Dios. Hermanos, Dios quiere impactar nuestras generaciones, traer un avivamiento. Y los viernes va a ser de jóvenes, el sábado va a ser de varones, parece a las 2 de la tarde, así que comuníquense con el hermano Eliseo Padilla, él tiene esta información. Los jóvenes con Josué y Noemí también tienen esta información. Y vamos buscando, hermanos, la presencia de Dios. Yo sé que Dios se va a mover, yo sé que Dios está, hermanos, dispuesto a darnos esas realidades, como decíamos en el libro de Jeremías. Como Jeremías tenía una realidad física que estaba viviendo, estaba ahí preso, estaba escuchando, hermanos, cómo estaban invadiendo la ciudad, pero también él tenía una realidad espiritual que cuando clamamos es cuando nosotros podemos tomar las promesas de Dios. Porque el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así fue que Dios lo movió a buscar su presencia. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a tocar este tema, hermanos, porque es importante. Mire, cuando Dios creó al hombre, le dio algo que se llama libre albedrío. Le dio el poder de elección, de escoger. Puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo, no comas de ese árbol. Y el hombre tenía el poder de la elección. Y el hombre, hermanos, cuando Dios hizo al hombre,
lo hizo a su imagen, y precisamente esa es la imagen de Dios, que el hombre tiene libre albedrío, que tiene voluntad propia. Y Dios, hermanos, respeta ese libre albedrío que Dios dio al hombre. Dios respeta ese libre albedrío, ¿verdad? Él respeta las decisiones que el hombre toma, aunque no esté de acuerdo. Pero el punto es, hermanos, que en esto de la oración es precisamente cooperar con Dios. Dios quiere trabajar en el mundo. Dios quiere trabajar, hermanos, está obrando en el mundo, pero quiere tomar en cuenta a la iglesia, a su pueblo. La reunión de oración no es nada más una reunión donde se junta un grupo de personas como otra reunión más. La reunión de oración tiene poder. La reunión, hermanos, de oración tiene un poder sobrenatural, porque mueve, hermanos, lo que Dios quiere hacer, se une a lo que Dios quiere hacer. Si nosotros, por ejemplo, entramos a una habitación, y en esa habitación hay cosas, hay sillas, hay mesas, hay trastes o platos, lo que sea, y nosotros queremos cruzar esa habitación, y si hay cosas, pues no nos impide pasar para llegar al otro lado. Las movemos. Pero si hubiera personas, si hay personas en esa habitación, queremos pasar al otro lado, tenemos que pedir que por favor se muevan, pedir que ejerzan su voluntad. Entonces Dios de esa manera quiere trabajar y obrar en el mundo, pero Él está pidiéndonos a nosotros colaborar con Él, trabajar con Él. Mire, es algo bien interesante. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18, dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, versículo 19, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si se fijan en el versículo 18, dice: de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese que la acción comienza en la tierra. Dice: lo que atéis en la tierra y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la acción comienza cuando nos reunimos a buscar la presencia de Dios. Dios usa la iglesia, hermanos, para cooperar con su voluntad. No es que nosotros vamos a obligar a Dios, sino que vamos a colaborar con Dios. No podemos forzar a Dios, sino es ver qué es lo que Dios quiere hacer y trabajar con Él en esas áreas, ¿verdad?, donde Él está obrando. La oración no solamente, hermanos, es venir y pedir nuestras peticiones, es importante, Dios escucha nuestra oración. Pero la oración más profunda y la oración de la iglesia es precisamente colaborar con Dios, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas en la iglesia, grandes cosas en tu familia, grandes cosas en tu vida, pero que están en el corazón de Dios, están en el corazón de Dios, pero nosotros tenemos que saber su voluntad, saber qué es lo que Dios quiere trabajar. Mire, yo quisiera que fuéramos al libro de Éxodo, en el capítulo 17, libro de Éxodo, capítulo 17, si tienen su Biblia, por favor, ábranla ahí donde están en sus hogares. Éxodo, capítulo 17, versículo 9, habla de la batalla de Amalek. En el versículo 8 dice la palabra de Dios. En el versículo 9, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban,
Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí vemos, hermanos, cómo la victoria estaba ganada en el cielo. Ya Dios tenía la victoria para el pueblo de Israel. Pero esa batalla se ganó en la tierra. Y esa batalla se ganó, hermanos, cuando Moisés levantaba sus manos. Dice que Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba las manos por cansancio, era derrotado el pueblo de Israel. Entonces el punto estaba aquí, hermanos, en que la victoria estaba en la tierra, en el asunto de que tenía que perseverar en levantar sus manos en oración para poder ganar la batalla. Y hay muchas batallas que Dios, hermanos, quiere darnos, pero tenemos que ganarlas en oración. Tenemos que ganarlas, hermanos, de rodillas. Tenemos que ganarlas en un esfuerzo, a veces de vencer la carne, porque no es fácil. A veces nos vamos, hermanos, todo el día sin orar. Y este tiempo tenemos que ganar muchas batallas, hermanos. Hay muchas decisiones que tenemos que hacer. A veces decisiones importantes en nuestra vida, un trabajo nuevo, a veces simplemente una niñera que cuide a sus hijos, y a veces puede escoger cualquier persona que necesite el trabajo, pero Dios puede guiarlo hasta en eso. Dios puede guiarnos hasta para hacer un negocio, cómo emprender algo. Dios puede darnos sabiduría, pero tenemos que aprender a ganar esas batallas, hermanos. Dios las tiene ganadas, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo también para pelear la batalla en oración. Entonces, por eso decimos que en la tierra se ganan las batallas. Dios, hermanos, colaboramos con Dios, no forzamos la mano de Dios. No podemos, hermanos, forzar a Dios porque Dios es soberano, pero sí podemos atrasar a Dios en lo que Él quiere hacer. Imagínense cuántas cosas Dios quiere hacer, cuántas cosas Dios quiere obrar. Pero como no estamos, hermanos, intercediendo como iglesia, no estamos, como dice la Biblia aquí en Mateo 18, unidos, 2 o 3, ¿verdad? Estamos aislados, el enemigo quiere aislarnos, quiere tenernos en las casas nada más, y pensamos que oramos, pero estamos más ocupados en otras cosas, distraídos en otras cosas. Pero si dedicamos un tiempo a la oración, vamos a ver grandes victorias, hermanos. Vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, en nuestras familias, en este mundo, en esta situación. Pero necesitamos, hermanos, unirnos a hacer esa oración, esforzar esa carne, ¿verdad? Que a veces se resiste. Y como le digo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Nos ha dado un espíritu de valor para poder vencer a veces el temor, ¿verdad?, que pueda haber en nuestras vidas. Todo esto, hermanos, va a seguir mientras no haya una vacuna. Ya las puertas se están abriendo, pero necesitamos nosotros, hermanos, cuidar nuestra distancia, como en todo lugar, y venir, hermanos, a la casa de Dios y hacer oración, interceder. Mire, yo quiero que vayamos a otro pasaje donde habla muy claro de esto. En Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Dice la Biblia de las Américas, en Ezequiel 36, 37, así dice el Señor: aún permitiré a la casa de Israel que pida hacer esto por ellos. Multiplicaré sus hombres como un rebaño. Me gusta esta versión porque en la antigua versión dice que solicitar, ¿verdad? Aún dice: seré solicitado por la casa de Israel para que me pidan esto. Está diciendo aquí que Dios quiere obrar en multiplicar, aquí en el libro de Ezequiel, en multiplicar al pueblo de Israel, multiplicar los hombres, pero que Dios le está diciendo al pueblo que se lo pidan a Él. Entonces le está diciendo que esa era su voluntad, entonces que se pusieran de acuerdo con su voluntad. Cuando nosotros oramos tenemos que buscar la dirección de Dios para ponernos de acuerdo en lo que Él quiere obrar, para pedir lo que Él desea, hermanos. Esto es a veces vencer nuestros deseos, vencer lo que nosotros queremos, para pedir su voluntad sobre la tierra, para pedir su voluntad y donde Él está trabajando, donde Él está haciendo. Aquí dice: seré solicitado, ¿verdad?, por la casa de Israel. Permitiré, dice la casa de Israel, que me pida hacer esto por ellos, ¿verdad? Pediré
que me pida hacer esto por ellos. Multiplicaré a sus hombres como se multiplican los rebaños. Entonces, en Isaías 45:11. Isaías 45:11 dice, preguntadme de las cosas por venir. A ver si lo tienen por ahí. Búsquenlo, por favor. Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. ¿Qué quiere Dios? Que le preguntemos por el porvenir también, ¿verdad? Mandadme, dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. No está diciendo Dios que lo mandemos a hacer sino que nos pongamos de acuerdo en lo que Él quiere hacer en sus hijos, en su pueblo, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para mover a Dios, pero sí nosotros colaboramos, la iglesia colabora en hacer la obra de Dios, trabajando con Dios en oración, porque Dios empieza a hacer su obra, hermanos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros unidos intercedemos, veremos grandes cosas, porque Dios va a hacer su obra, hermanos. Dios va y dice, está diciendo, seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. O sea, está hablando de que Él quiere hacer algo, pero quiere también que nosotros, hermanos, nos unamos a su lado para poder hacer su obra. Como digo, no podemos forzar su mano en hacer lo que Él no quiere hacer, sino ponernos de acuerdo en lo que Él quiere hacer y colaborar con Él, colaborar con la obra de Dios. No podemos, hermanos, forzar las cosas, pero podemos atrasarlas. Las podemos atrasar cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando nosotros no estamos orando, ¿verdad? Entonces, hermanos, es pedirle dónde Él está obrando en oración, decirle, estamos en el mismo deseo, hágase tu voluntad. Y es algo bien interesante, hermanos, ¿verdad? Cómo Dios obra, cómo Dios trabaja a través de la oración. A veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos de rodillas, estamos con tantas cosas en la mente. Pero, hermanos, es cuando Dios está trabajando ahí. La Biblia habla, hermanos, en el libro de cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años, fue llevado a Babilonia, y esto lo profetizó Jeremías en el capítulo de Jeremías 29:10. En Jeremías 29, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová. En vez, Jeremías lo tiene, ok. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, iba a llevar los cautivos por 70 años y después Dios, hermanos, por su pecado, por su rebelión, por todo lo que el pueblo de Israel se había olvidado de la ley de Dios, habían hecho cosas abominables. Dios, hermanos, había hecho esto para que el pueblo, hermanos, en ese cautiverio aprendiera a adorar a Dios, aprendiera a buscar al Señor. Pero después de 70 años de cautiverio, ellos iban a regresar a su tierra, a la tierra de Israel. Y es algo sorprendente, hermanos, porque en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de 70 años, si no hubiera gente orando, como Daniel dice la Biblia que era un estadista, era uno de los jóvenes cautivos que llevaron, hermanos, en cautiverio, y cómo él llegó hasta el palacio, y cómo este joven Daniel, hermanos, siendo un gobernante, siendo una persona con muchas ocupaciones, tenía tiempo para orar a Dios 3 veces al día, abría sus ventanas y oraba rumbo a Jerusalén. Y en esos 70 años, hermanos, hubo gente de oración, gente que movió el tiempo de Dios. Dios quería, hermanos, que cumpliera ese tiempo, los iba a regresar, pero tenía que haber gente de oración, gente trabajando, colaborando con Dios, que se cumpliera el tiempo, que Dios tocara los corazones, que Dios tocara a los reyes, que Dios proveyera, hermanos, que Dios tocara para que les diera libertad al pueblo. Hay tantas cosas, hermanos, por qué orar, pero aquí se pusieron, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 9,
en el libro de Daniel, si vamos a ver el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 2 al 7 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es el Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y aquí empieza a orar Daniel, ¿verdad? De ese arrepentimiento que él tuvo. Pero como en ese tiempo, hermanos, ellos estuvieron clamando. Hubo hombres, el pueblo clamaba. Hermanos, tenemos que clamar en esta situación que estamos enfrentando. Nadie más puede ayudarnos. Solamente la mano del Señor puede obrar milagros, puede obrar, hermanos, maravillas, pero necesitamos nosotros unirnos en oración. Yo les pido, hermanos, les suplico que podamos unirnos a orar. Necesitamos mucho que nosotros, hermanos, como iglesia, nos busquemos el rostro de Dios. Si queremos ver nuestras generaciones venir a Cristo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nada más les va a impactar, hermanos, que la presencia de Dios, la experiencia de la presencia de Dios en la iglesia, la experiencia del Espíritu Santo en sus vidas. Los va a marcar, los va a llenar, los va a llenar de su presencia, o va a ser una generación que va a ser marcada por el temor. No pudimos ni ir a la iglesia, no podemos hacer esto, pero podemos orar, podemos buscar su presencia y Dios, hermanos, va a hacer la obra. En Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 2. Todos estamos viendo cómo se cumplió, hermanos, cómo Dios movió las cosas para que el pueblo, después de 70 años, se dicen fácil, pero son muchos años, el pueblo regresara a Israel. Pero en ese lapso de tiempo, como les digo, hubo intercesión, hubo oración, hubo clamor, hubo arrepentimiento. Dice en el versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Otra vez aquí dice que Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Quién lo despertó? Dios. Dios despertó al rey Ciro. Dios despertó al rey de Persia, dice, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Jehová, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mire cómo Dios movió a los corazones, cómo Dios a través de la oración tocó a los reyes, cómo Dios a través de la oración suplió las necesidades, abrió las puertas, hermanos, usando personas que clamaron. Hermano, Dios va a usar el clamor, la gente que ora. Necesitamos, hermanos, orar para que Dios, hermanos, toque los corazones, orar para que el Señor rompa cadenas de pecado, para que Dios, hermanos, obre en los gobernantes, que Dios nos dé gracia, que Dios, hermanos, abra puertas,
Que Dios dé sabiduría a los científicos para encontrar una vacuna. Parece que ya hay buenas noticias sobre eso. Pero hermanos, nada va a ser más que la oración. Y yo les animo a buscar en oración la presencia de Dios. Es el tiempo de levantarnos. Dios quiere hacer su obra, pero está buscando un pueblo que se arrodille, un pueblo como Moisés, que se esforzó en levantar sus manos hasta tener la victoria. Hermanos, aquí necesitamos forzar la carne a veces, porque la carne, dice la Biblia, es débil y el espíritu está dispuesto. A veces venimos cansados, a veces no queremos, a veces tenemos que traernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero tráigase usted mismo. Y diga, yo vengo a buscar la presencia de Dios en unidad, porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Él en algo en la tierra será oído por mi Padre que está en los cielos. Es la unidad, hermanos, la unidad del pueblo, la unidad en oración. La reunión de oración no es una reunión como otras reuniones. Es una oración donde la presencia de Dios se mueve poderosamente. Por eso el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta es una casa de oración, una casa donde venimos a buscar su presencia, y esto es importante que nuestros hijos aprendan, que tengan un punto de referencia, que en ese lugar es donde Dios obra, en ese lugar es donde mis padres oraron, donde Dios se movió, pero necesitamos, hermanos, que hacer presencia, necesitamos venir y buscar la presencia del Señor. Así que yo les animo, hermanos, a colaborar, ponernos de acuerdo. Dios respeta su voluntad, Dios respeta mi voluntad. Pero qué hermoso encontrar un pueblo que le dice a Dios, yo quiero trabajar contigo, yo quiero unirme a tus propósitos, yo quiero aprender más, Señor, de tus propósitos. Pero tenemos que colaborar con Él. Y vamos a encontrar, hermanos, muchas victorias en la oración. Así que yo les animo, hermanos, para orar, para buscar la presencia de Dios en oración, como unidos como iglesia. Entonces, los martes tenemos reunión de las damas. Recuerden, son grupos de 10 personas, la pastora, grupo de jóvenes en oración, grupo de varones en oración los sábados a las 2 de la tarde. Con el hermano Eliseo, que el hermano Aurelio está haciendo llamadas ahí a los hermanos para venir a orar. Es un reto para los varones orar, pero hermanos, es el tiempo que necesitamos vencer tantas cosas para buscar la presencia de Dios. Así que les animo, hermanos, unámonos en oración. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que lo obre, que trabaje en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos visto cómo tu mano se mueve a través de la historia, a través del tiempo, de tus promesas, Señor, y cómo hay un pueblo que ora, un pueblo que clama a Dios. Un pueblo, Señor, que conoce tu presencia, Señor. Oh, tú tienes grandes victorias. Cuántas cosas nos hemos perdido porque no hemos estado unidos a tu propósito, unidos, Señor, en tu voluntad, unidos en hacer tu obra, Señor. De cuántos propósitos grandes, de cuántas cosas preciosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a vencer esta carne, a ser como Moisés, Señor, para tener la victoria, esforzarnos. Estar unidos, Señor, porque es unidos, como tu palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Que se levante en la iglesia un ministerio fuerte de oración. Que se levante en la iglesia Nueva Esperanza un ministerio, Señor, de que se humilla a orar, Padre. Que sea uno de los servicios más fuertes, Señor, en buscar tu presencia.
Te pedimos por los hermanos Ponce, Señor, que sigas obrando en sus cuerpos, que sigas obrando, Señor, en mi hermana Margarita, en su cuerpo físicamente, Señor, la restaures completamente, Señor, que ese virus salga completamente de mi hermano Vicente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dales salud, dales fuerza, dales tu presencia, Señor. Te pedimos por la iglesia, Señor, en Castle Rock, la iglesia de Nueva Esperanza en Castle Rock, con hermano Rosel, Señor. Padre, que tú obres de una manera especial, que tú les ayudes para encontrar ese lugar que necesitan, que no se desalienten, que puedan seguir adelante firmes en medio de esta situación, que tú obres, Señor, en este momento. Pedimos que tú bendigas, Señor, Padre, le des sabiduría a los gobernantes, a los presidentes de los países, para poder actuar, Señor, de una manera sabia, para que de este lugar, Señor, la salud del pueblo pueda tener, Señor, prioridad, Señor, que tú obres milagros, que tú obres sanidades, que tú guardes, Señor, a las personas, Señor. Padre, que están trabajando ahí, los médicos, las enfermeras, los doctores, Señor, los de seguridad, los de limpieza, todos los que están trabajando ahí, guarda a sus familias, Señor. Oh, mi Dios, te pedimos por cada iglesia, Señor, que haya un mover del Espíritu Santo en las iglesias. Tú nos estás moviendo a orar, tú nos estás moviendo a buscar tu presencia. Y te pedimos por el servicio de este domingo, Señor, que tú obres en tu iglesia, que tú muevas a tu pueblo, Señor, a congregarse, que tú muevas al pueblo e inquiétalos para venir a tu casa a adorar tu nombre, Señor. Danos un buen tiempo, danos un día especial para adorarte, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas cada familia ahí en sus hogares, que les des la paz, Señor, que le des, Señor, de tu presencia, que podamos entender que tú, Señor, estás buscando, Padre, gente, Señor, que se una a tu propósito, Señor. Oh, mi Dios, oh, mi Dios. Gracias porque tú nos estás invitando, Señor, a ser parte de tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor. Tu palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oh, Señor, clama a mí, dice tu palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Bendecimos la iglesia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos despedidos, pero no estamos en sus casas. Amén. Que tengan un buen tiempo. Un abrazo, hermanos. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Y nos vemos el domingo. Les informamos. Con el favor de Dios tenemos un clima especial. Dios les guarde.